¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, les voy a regalar un videíto que puede colaborar con el parcial y colabora seguro con la clase de algunos el día que tienen que exponer su propio tema, ¿sí? O sea, el viernes 30. Y es sobre primeros auxilios, puesto que el día que hice la clase de primeros auxilios de RCP y todo eso, tenía la otra computadora en arreglo y bueno, no tenía este material que lo hice en el 2016, ahora lo revisé por las dudas y se los quiero compartir. Bueno, ¿qué son los primeros auxilios? Ya lo sabemos, es la asistencia inmediata, es la primera asistencia que se presta a una persona, a una víctima en caso de accidente o enfermedad repentina, enfermedad súbita, hasta que recibe asistencia especializada. ¿Cómo actuar? Siempre, primero asegurar la escena, siempre, en todo momento, en cualquier caso de asistencia a víctimas, lo primero que hay que hacer es asegurar la escena, ¿sí? Y hacer un reconocimiento de la víctima según el ABDI. Alerta, voz, dolor, inconsciente. Alerta, hola, ¿qué te pasó? Me caí. Me agarré una piedra y me tropecé y me caí. Listo, está alerta, no le pasa nada, respira. ¿Mm? Ahora, si no nos responde de manera alerta, pero cuando nosotros le hablamos, se mueve o intenta decir algo, bueno, tiene un cierto grado de conciencia. Si no está alerta y no nos responde a la voz, pero le hacemos un apretón de clavículas, ¿sí? Hey, ¿cómo estás? Apretando sus clavículas, esto le va a provocar dolor. Si está consciente, va a hacer muecas de dolor. Ahora, si no está alerta, no responde a la voz y no responde el dolor, lo declaramos inconsciente. Activamos el SEM, llamamos al 911 o al 107. Yo puse el 911 porque me pasó no hace mucho, en tiempos de pandemia, que el 107 me comunicaba con el hospital de Mar del Plata, no me comunicaba con el de Pinamar, ¿sí? Entonces el 911, ellos, ya sea que te atienda la operadora que te atienda, te derivan al 107 que corresponde a tu ciudad, el hospital que corresponde a tu ciudad. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de quemados. Por definición, en general, sabemos que una quemadura es una lesión en la piel debido, como dijimos, al contacto con agentes térmicos, químicos o físicos, ¿sí? ¿Qué hacer en quemaduras por agentes térmicos? Apagar las llamas, o si es exposición al calor, hacemos lo mismo. Ahora ya viene lo que es exposición al calor, un momentito. Apagar las llamas, para apagar las llamas se debe hacer que la persona ruede. No hay que intentar apagar el incendio, sino que hay que intentar apagarle el fuego que está en contacto con la persona. O sea que pedirle que se arroje al piso y empiece a rodar, ¿sí? Lo mismo si somos nosotros. Si tenemos una frazada para cubrirlo, mucho mejor todavía. Y acá viene también lo de la quemadura térmica por irradiación de calor, ¿sí? Que podría entrar también dentro de las quemaduras físicas. Refrescar la zona quemada, para ello podemos aplicar agua de la canilla de manera abundante durante 10-15 minutos sobre la superficie quemada, evitando que el agua sea muy fría, porque podemos provocarle una hipotermia. Si es una quemadura química, tenemos que retirar el producto químico del contacto de la piel y tenemos que intentar retirar toda la ropa que haya entrado en contacto con el químico, salvo aquella que esté adherida a la piel, porque le vamos a arrancar todos los tejidos subyacentes a la ropa. Si es un agente físico, aislar del agente físico, por ejemplo, la electricidad, ¿sí? Y luego envolver la lesión con gasas o paños limpios humedecidos en agua. El vendaje tiene que ser flojo. ¿Qué no hacer frente a una quemadura? No aplicar pomadas, cremas, pasta dentífrica sobre la quemadura, aplicar solo agua. ¿Qué no hacer? Enfriar demasiado al paciente, solamente la zona quemada. ¿Qué no hacer? Dar agua, alcohol, analgésicos por vía oral. ¿Qué no hacer? Romper las ampollas, pues el líquido que contiene una flictena, le vamos a empezar a llamar cuando seamos enfermeros, pero por ahora es primeros auxilios. El líquido que contiene la ampolla lo forma la inmunidad a propósito para defenderlo de posibles infecciones y para regeneración de los tejidos, ¿sí? Y si nosotros rompemos esa ampolla, abrimos una puerta al contacto con gérmenes.
Y tampoco tenemos que despegar la ropa o cualquier otro elemento que esté pegado a la piel. Yo puse esa imagen de esta chica a la que se le pegó un chicle, pero básicamente es lo que sucede si nosotros arrancamos la ropa a un quemado que la tiene adherida, ¿sí? No tenemos que dejar sola a la víctima. En caso de tener que ir a pedir ayuda, la llevaremos con nosotros siempre que sus lesiones lo permitan. Y apagar las llamas de la persona con agua. No lo tenemos que hacer. Recuerden, ¿qué no tenemos que hacer? No tenemos que dejar sola, no tenemos que apagar las llamas de la persona con agua. En el caso de electrocución, ¿qué es la electrocución? Es un conjunto de efectos provocados por las corrientes eléctricas de alta tensión en las personas. No solamente la quemadura del sitio de entrada, que generalmente como una bala va a tener un sitio de salida, porque la electricidad busca tierra, ya lo saben, sino además otras lesiones que provoca, que depende del tiempo de exposición, el tipo de corriente, del estado de la persona en el momento de contacto, etc. En el caso de tensiones bajas, se puede producir pequeñas quemaduras en el punto de contacto, convulsiones y en algunos casos la muerte, debido a una asfixia o a alteraciones circulatorias graves. Y acá ya empezamos a ver las otras consecuencias, ¿verdad?, de la electrocución, que no es solamente la quemadura. ¿Qué hacer con un electrocutado? Cortar la corriente, lo primero, ¿sí?, aislarlo. Hacer el reconocimiento de la víctima. Jamás debe tocarse el electrocutado si está en contacto con la corriente. Si yo no conozco la casa, ¿sí?, corto la corriente, pero igual aíslo el electrocutado con madera. Entre yo y la persona que está en contacto con un cable, con un tomacorriente, tiene que haber una madera, ¿sí?, que me aísle. Y activar el SEM, como ya sabemos, ¿sí? Siempre escena segura, reconocimiento de la víctima y activar el SEM. Si no respira y no responde, una vez que la separé de su contacto con la corriente eléctrica, iniciar inmediatamente maniobras de RCP, de reanimación. Ahí dice RCP o SBB, si es necesario. Es básicamente lo mismo, es reanimación cardiopulmonar, y lo otro es mucho más amplio, soporte vital básico, si es necesario, soporte vital básico si es necesario. Coloque a la víctima en posición cómoda si se recupera o si ya respiraba y no hace falta hacer compresiones, o PLS en posición lateral de seguridad si no requiere de RCP. Si requiere de RCP, en algún plano rígido. Acá tenemos una imagen de cómo es la posición lateral de seguridad. Bien. Y esto es para que empecemos a hablar un poquito de prevención, ¿sí? Las mujeres tendemos a secarnos el pelo en el baño. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo ayer la escuchaba a mi hija Diana secándose el pelo en la pieza. Digo, bueno, por lo visto, algo les he transmitido tanto, tanto escuchar hablar de rescate y de primeros auxilios, algo les he enseñado, algo han aprendido. Está muy bien secarse el pelo en la habitación, ¿sí? Porque no hay posibilidades, a menos que tenga una fuga de corriente el secador de pelo, no hay probabilidades de que la conducción de algo húmedo me electrocute. En el caso de tensiones muy altas, superiores a los 5.000 voltios, las convulsiones y las quemaduras son muy importantes. Además, se producen una inhibición temporal o definitiva de las funciones vitales, es decir, la muerte instantánea. Es una imagen realmente escalofriante, ¿sí?, de alguien que tuvo un paro cardiorrespiratorio por electrocución en contacto con alta tensión. Yo no sé si les conté les conté el día que hablé de quién era yo para el día de, no sé si era de la enfermería. Les conté que trabajé en una una planta de bombeo de petróleo YPF Repsol, y bueno, para que la planta de bombeo funcione tenía una planta de alta tensión que le daba corriente a toda la planta de bombeo. Y que por supuesto, bueno, no me acuerdo por qué razón, iba por un camino largo hasta una torre muy alta, no sé qué era la torre esa,
Y por suerte no me tocó ver una electrocución, me tocó que se le descolgara el arnés al obrero, el de la cintura, y cayera hacia abajo y quedó colgando de un pie, ¿sí? Entonces, bueno, en el rescate, seguridad de la escena, lo primero a ver si no había sido por electrocución, que en el sacudón cortó el arnés. No, por suerte respondía, ¿sí? Y al responder, cuando una persona nos habla, sabemos que está respirando. Bueno, les termino de contar, ya que estoy para que no se queden con la duda, cómo lo rescatamos con una grúa balde. Me subieron con la tabla rígida, yo lo fui como apoyando despacio en la tabla rígida a medida que nos iban subiendo, a medida que nos iban izando. Cuando lo tuve todo apoyado en la tabla rígida, lo sujeté bien y cuando él estuvo bien asegurado, bien inmovilizado, nos bajaron y bueno, nada, derechito al servicio médico para hacerle la revisión, pero no, había sido que se le descolgó, se le desprendió el arnés que lo sujetaba de la cintura. Bueno, acá ustedes después si detienen el video pueden mirar las causas de electrocución, ¿sí? Desestimó el riesgo pese a saber que existía, cuántas mujeres meten la mano dentro del lavarropa con agua, con el lavarropa enchufado, ¿sí? Por temas de tensión, manipulación incorrecta de aparatos, por la maniobra, uso de herramientas no aisladas, no sabía que existía tensión, desconocía las características de la instalación. Por eso yo les decía, si yo no conozco la instalación en donde tengo una víctima de electrocución, no tengo que, por más que yo haya cortado la luz, tocarla, porque no sé si esa llave interruptora interrumpe todo el circuito eléctrico. A lo mejor hay fases que van por otro lado, ¿sí? Y que yo no encontré la llave de interrupción. Bueno, los accidentes más comunes, los bebitos en los enchufes, la señora tocando el foquito del lavadero con las manos adentro de la pileta con agua, los niños con la tijera en los enchufes, el acercarse a redes de alta tensión, y el niño con el barrilete lo puse por una desgracia muy grande que ocurrió en el pueblo donde nació mi hijo, en la ciudad donde nació mi hijo. Un papá en el campo se puso con su hijo a armar un barrilete, y a falta de hilo, lo armó con el alambre ¿vieron los alambrados eléctricos para el ganado? Los mandingas, que se les llama. Bueno, lo hizo remontar al barrilete con un mandinga. El nenito de la alegría corrió con su barrilete izado y fue a dar a una línea de alta tensión. Obviamente lo fulminó al instante, ¿sí? Porque al ser un cable conductor de electricidad y el cable de alta tensión, Dios mío, 5000 voltios sobre el cuerpo de un niño, lo destruyó. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pensar muy bien las cosas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y esto es información para cuando sean enfermeros, no para los primeros auxilios. ¿Qué es lo que le sucede a una persona que tiene contacto con electricidad? Bueno, trastornos cardiovasculares, el shock eléctrico, ¿sí? Afecta el ritmo cardíaco, puede producir infartos, taquicardias y hasta el paro cardiorrespiratorio. Quemaduras internas, ¿sí? La energía disipada produce quemaduras internas, coagulación, carbonización, estas cosas suceden. Voy a cortar mi teléfono, que ahí estamos. Las quemaduras externas producidas por el acto eléctrico, ¿sí? Y otros trastornos, consecuencia del paso de la corriente, como auditivos, oculares, nerviosos, renales. La persona puede entrar en fallo renal. Bueno, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Amenaza gravemente la vida, ¿sí?
ya que impide que el aire llegue a sus pulmones y puede causar un paro cardíaco en pocos segundos. Me esperan ahí va mi hija a abrirle a mi perrito que está pesadísimo. Bueno, puede ser incompleta o puede ser completa, esto ya lo habíamos hablado. En la incompleta presentará dificultad respiratoria, se escuchará estridor o ruidos cuando respire, estará nervioso o agitado, pero va a toser, ¿sí? Y en casos graves presentará signos de cianosis. En la completa no puede hablar ni respirar, estará mucho más ansioso y se agarrará del cuello con las manos, tal y como ven en la imagen. Una vez que aseguró la escena, hacer el reconocimiento de la víctima, activar el SEM y atender, ¿sí? Entonces, valorar la gravedad. Si es grave, no va a poder toser. Entonces, vamos a tener que dar 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales, que es la maniobra de Heimlich. Y en la obstrucción de la vía aérea con tos efectiva, animar a la víctima a que siga tosiendo. Tosé, 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 dale, tosé fuerte. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo? Hasta que la tos se vuelva inefectiva y tengamos que hacer los golpes en la espalda y maniobra de Heimlich, o hasta que por fin, gracias a la tos, desobstruyó. En edades pediátricas, lo mismo, tos inefectiva, tos inefectiva inconsciente, abrir la vía aérea y dar 5 ventilaciones e iniciar RCP. Si está consciente, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones en el pecho en lactantes, abdominales en los niños mayores de 1 año. Si tose, animar a seguir tosiendo y comprobar continuamente que no se deteriora hacia tos inefectiva o hasta que resuelva. Bueno, acá tenemos las maniobras de Heimlich, tal y como se los explicaba yo, ahí las pueden ver, cómo se maneja el bebé, y lo de la silla, que en algún momento se recomendaba, ahora no lo recomendamos más, porque si soy yo la que me estoy ahogando y estoy sola, y trato de desobstruirme con la silla, nadie se va a enterar que yo estoy en peligro. Lo más conveniente es que con el aire que tengo salga afuera y pida ayuda, ¿sí? Para que alguien pueda llamar a un médico. Las hemorragias, salida de sangre por el aparato desde el aparato circulatorio al exterior, por ruptura de vasos, venas, arterias, ¿sí? Es una lesión que desencadena una pérdida de sangre de carácter interno o externo. Dependiendo de su volumen, puede originar diversas complicaciones, anemia, shock hipovolémico, etc. La hemorragia arterial tiene salida tipo pulso, tuc, tuc, ¿sí? Intermitente, y su color es rojo brillante. La venosa, su salida es continua y es un color rojo oscuro. Y la capilar sale sangre en muy poca cantidad. Lo mismo, asegurar la escena, hacer un reconocimiento de la víctima, activar el SEM y atender a la víctima. Hemorragia interna en los primeros auxilios solo se puede sospechar si uno sabe algo de mecanismo de la lesión o del trauma, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer, si notamos un abdomen muy doloroso y es probable que se haya golpeado la panza, inmovilizar de alguna manera a la víctima o pedirle que se quede quieta hasta que recibamos ayuda. Mantenerla en un ambiente tranquilo y conservar la temperatura corporal cubriéndola con algo si es que hace mucho frío. Si es que hace mucho calor, tratar de que esté como en sombra. La externa, comprimir con un apósito, remera, toalla, el sitio de sangrado, ejerciendo presión sobre el mismo, elevar por encima de la altura del corazón el sitio de sangrado, hasta que cese el sangrado. Si el sangrado satura este apósito, no retirar. Colocar uno seco encima de este. Si el sangrado persiste, realizar presión indirecta sobre la arteria de la zona. ¿Sí? No, digamos, estoy hablando de que sí, la lesión fue en esta zona del brazo, la presión la voy a ejercer sobre la arteria que está por encima de ese sangrado. Bien, bueno, ahí volvemos a repetir lo mismo. Están los gráficos de cómo se hace el sangrado nasal o epistaxis para cuando sean enfermeros, ¿sí? La pérdida de sangre del tejido que recubre la nariz. Sentarse e inclinarse levemente hacia adelante, respirar por la boca, taparse las fosas nasales con los dedos alrededor de 8 a 10 minutos, ¿sí? Como si estuviera comiendo empanadas
jugosas. El desmayo. El síncope, llamado también desmayo o soponcio, es una pérdida brusca de la conciencia y de tono postural, de duración breve, con recuperación espontánea, sin necesidad de maniobras de reanimación. ¿Qué hacer? Asegurar la víctima, hacer un reconocimiento de la víctima, activar el SEM y colocar a la víctima en posición cómoda y esperar a que llegue la ayuda. Ahora, si no respira y no responde, inicio maniobras. Convulsiones. Fenómeno paroxístico, brusco y violento, ocasional involuntario, que puede inducir a la alteración de la conciencia, movimientos anormales o fenómenos autonómicos tales como cianosis o bradicardia, y obedece a una descarga neuronal en el sistema nervioso central. Tipo de convulsiones es una extra, tónica o tónico-clónicas, depende de cómo sean los movimientos. ¿Qué hacer? Asegurar la escena, hacer un reconocimiento de la víctima, activar el SEM, asegurar que la víctima no se lesione colocando algún dispositivo, algo debajo de la cabeza, apartarla de cualquier objeto, no a la víctima, apartar el objeto que la pudiera lesionar, esperar y si puede, controle cuánto dura la convulsión. Envenenamiento. Los venenos ingeridos por accidente o con fines suicidas incluyen medicaciones a dosis tóxicas, herbicidas, insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Una sustancia venenosa por vía oral produce náuseas, vómitos y calambres abdominales. ¿Cómo actuar? Asegurar la escena, reconocer a la víctima, activar el SEM, identificar el tóxico. Nunca hacer vomitar, darle a beber leche o agua para diluir el tóxico mientras espera la ayuda médica. Si es que se animan, y si no se animan, no hagan nada hasta que llegue la asistencia médica. Controlar permanentemente si la víctima respira. Digamos, ¿por qué no evito darle? Porque por ahí le cae mal y le provoco vómitos y vuelve a pasar la sustancia por el tracto digestivo superior. Bueno, esguinces y fracturas no lo vamos a ver. Mordeduras de perros, gatos, roedores, serpientes no venenosas, ¿cómo procedemos? Asegurar la escena, reconocer a la víctima, lavar con abundante agua y jabón neutro, no cubrir la mordedura a menos que haya sangrado importante. Trasladar a un centro de salud es posible que requiera profilaxis antibiótica. Nunca tapar las mordeduras. ¿Por qué? Porque nosotros en la boca tenemos microorganismos anaeróbicos, ¿sí? Que viven sin oxígeno. Si nosotros tapamos las mordeduras, les estamos generando el ambiente propicio. Si las dejamos al aire libre, están en contacto con el oxígeno y mueren. Por lo tanto, no pueden generar infecciones. Si la mordedura es una serpiente venenosa, tiene que tener primeros auxilios y atención hospitalaria de máxima urgencia. ¿Cómo sabemos si es una mordedura de venenosa o de no venenosa? Bueno, tratemos a todas como si fueran venenosas, por las dudas. Después, si se vuelven expertos rescatistas, por ahí saben cuáles son las venenosas. El cuadro clínico es incoagulabilidad de la sangre y hemorragias en las mucosas. La mordedura puede ser fatal. ¿Qué hacer? Mantener al accidentado en reposo para retardar lo máximo posible la difusión del veneno por vía sanguínea, suministrar líquidos a voluntad, no dar bebidas alcohólicas, aflojar los botones de la ropa, cinturones, fajas, relojes, pulseras o cualquier elemento que provoque presión. Si se poseen elementos, lavar la zona de la mordedura y colocar algún antiséptico suave. Concurrir de inmediato al centro sanitario para recibir atención médica. Bueno, acá están las diferencias, lo pueden leer, pero bueno, no se aprende así como muy rápido a la diferencia, porque cuando uno está asustado, no se sabe muy bien qué hacer. Bueno, chicos, ahí está, listo. Esta clasecita que va de regalo, va de chapita, para el parcial y o para los trabajos que tienen que presentar el 30.